Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana de ¿qué debo pintar? Ustedes fueron muy generosos con mandarnos un montón de sugerencias y para hoy vamos a pintar, haz como un tambor. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes de español. Hoy es el segundo día de nuestra semana que hemos decidido llamar ¿qué debo pintar? Y el objetivo durante esta semana es que ustedes me digan lo que debo pintar. Nosotros les habíamos pedido a ustedes que nos ayudaran a través de una historia de Instagram y les dijimos que nos mandaran sugerencias de cosas que deberíamos pintar. ¿Por qué hicimos esto? Y yo explicaba un poco la razón detrás del tema de esta semana ayer. Lo estamos haciendo porque yo muchas veces he afirmado que el sujeto de la pintura no importa. Y eso suena como algo súper definitivo. Incluso yo he sido muy cuidadoso de tratar de no ser como tan tajante ni tan definitivo en las cosas que digo. Porque es que si el arte me ha enseñado algo, es que apenas uno dice que la pintura se debe hacer de una forma, no se debe hacer de otra, cuando uno trata de hacer unas afirmaciones que son de tipo excluyente, el arte no se demora un segundo en demostrarle a uno que uno no tiene la razón, que hay una grandísima variedad de ejemplos que demuestran lo contrario de lo que uno está tratando de afirmar. Entonces, yo soy súper consciente de lo que estoy diciendo cuando digo algo tan definitivo como el sujeto de la pintura no importa. Ayer explicaba un poquito que quizás lo que estoy tratando de decir con eso no es que el sujeto de la pintura no importe en lo absoluto. No, yo creo que es muy obvio que, pues en últimas, uno es lo que uno pinta. Es decir, el objeto de nuestra observación, si vamos a hacer una pintura que es naturalista con base en la observación, esa decisión que hemos tomado nosotros de escoger un momento específico de la naturaleza, pues es una decisión. Es decir, nosotros de la infinidad de opciones que teníamos enfrente nuestra, escogimos eso que vamos a pintar. Y la sola escogencia de eso quiere decir que hay un compromiso. Yo escogí a partir de ese sujeto hablar de algo. Eso digamos que es lo más común en la pintura, que no necesariamente se tiene que señalar el objeto como tal, sino que a partir de ese objeto, desde ese sujeto de pintura, se trata de hablar de nuevo, una infinidad de cosas. Uno puede hablar acerca de uno mismo, uno puede hablar acerca de condiciones naturales como la luz. Aquello que uno quiera argumentar, aquello que uno quiera expresar, es tan variado como pintores hay en el mundo. Yo soy el primero en aceptar que el sujeto de la pintura es una decisión. Esa es como una primera básica decisión fundamental que obviamente tiene una gravedad y tiene un peso en la pintura. Lo que quizás quiero decir cuando digo que no importa, yo creo que hay algo muchísimo más importante que subyace el sujeto de la pintura. Yo creo que el sujeto de la pintura en sí puede tener un poder grandísimo. Ayer comentaba que si ese sujeto de la pintura en últimas es una imagen poderosísima, el acto de pintura se va a ver permeado por esa fuerza. Entonces el esfuerzo que se está haciendo por comunicar una intención va a ser amplificado o ayudado por esa fuerza inherente que puede tener esa imagen. Pero desafortunadamente se corre un riesgo también, y es que si tendemos a recostarnos sobre el poder que la imagen puede tener y nos olvidamos que lo que estamos haciendo es una imagen pintada, queda como subvalorado el rol que tiene la pintura en toda esta ecuación. Porque entonces ahí uno pensaría, ¿para qué pintarlo? ¿Para qué expresar eso desde la pintura? Si no tenía sentido haberlo pintado porque lo único que queríamos era hacer un señalamiento sobre la imagen. Las imágenes poderosas tienden a ser imágenes fuertísimas, pero en este momento histórico no dependen de la pintura. Hubo un momento, cientos de años atrás, donde la imagen dibujada o la imagen pintada era sinónimo de imagen. Es decir, el dibujo o la pintura eran imagen. No se podía entender de otra manera. Pero hoy en día una imagen es
un tweet, una imagen es un post de Instagram, una imagen es un meme, una imagen es un video de TikTok, una imagen es un fotograma de un largometraje, una imagen es una fotografía, una imagen es una pintura y una imagen es un dibujo. Hoy en día la pintura no tiene el monopolio sobre la definición de imagen. Antes y por muchísimos años, cientos de años lo tuvo. Y por eso es que la pintura fue tan poderosa. Pero hoy en día no lo tiene. Hoy en día no podemos recaer en el simple hecho de que el sujeto de nuestra pintura puede ser emocionante o controvertido. No podemos depender de que esa naturaleza de la imagen sea la que arrastra la pintura, como si la pintura fuera casi que un ancla. Nosotros como pintores decidimos pintar. O sea, de todas las formas de expresión que había a nuestro alcance, escogimos pintar. Y todas las pinturas que hacemos tienen que expresar por qué fue que decidimos decir lo que estamos diciendo desde la pintura. ¿Qué ganó esa imagen cuando se tradujo a pintura? ¿Por qué la naturaleza del sujeto de mi pintura se va a ver amplificada cuando la pinto? Cuando de nuevo tomo esa decisión consciente de pintarla. Eso es lo que es importantísimo. Entonces, cuando yo veo las variables en esta ecuación y digo, bueno, en una pintura, el sujeto de pintura no viene a hacer nada si no tengo la noción del por qué debe ser pintado. ¿Qué pasa si pongo todo mi peso, si le otorgo toda mi atención al por qué debe ser pintado? ¿Qué pasa si desbalanceo toda esa ecuación y me fijo solo en esa variable del por qué pintar? Entonces ahí me pongo a cuestionar muchísimo lo que es el acto pictórico, lo que es el decidir reflexionar desde la pintura, lo que es traducir a pintura. Y cuando me doy cuenta que las razones que podemos desenterrar del por qué nosotros, cada uno de nosotros, y todos nosotros vamos a tener razones distintas, pero por qué cada uno de nosotros opta por pintar, entonces me doy cuenta que sin eso es que no hay nada. Y cuando pienso que esa razón de pintura quizás no se ve atada al sujeto, me doy cuenta que pues uno en últimas puede pintar cualquier cosa. Uno podría, si de nuevo le otorga todo el peso a lo que es el acto pictórico, uno podría justificar ese acto pictórico y potenciarlo independientemente de lo que esté pintando. Entonces, cuando yo digo que el sujeto no importa, es el sujeto no importa en la medida en que el acto de pintura se convierta en lo más importante, en la medida en que las razones para pintar sean lo más importante en nuestra decisión de pintar. Ahí es cuando yo muchas veces digo, y ustedes seguramente me han oído decirlo, que a mí me pueden encerrar en un cuarto y el cuarto puede estar vacío y me pueden decir que ahí tengo que encontrar el sujeto de mi pintura y ese cuarto puede ser entendido por muchísimos como el espacio más aburrido del mundo. Esa noción de vacío, muchísima gente de pronto la asociaría como libre de todo estímulo. Y yo creo, o más bien yo tengo que creer, que si me ponen en esas condiciones, yo puedo encontrar razones para pintar. Que las razones para pintar no están determinadas por mi sujeto, no dependen de mi sujeto. Que la emoción que yo puedo sentir al pintar no depende de que yo esté observando algo objetivamente emocionante, si es que uno puede describir algo como eso. Entonces, cuando yo digo que el sujeto no importa, pues sí, quizás lo estoy diciendo de una forma como muy resumida y de pronto sí lo estoy diciendo como para casi que reafirmar que la contraparte de esa ecuación, digamos, es la que más me interesa. Si yo invierto todo en el acto pictórico, pues entonces no importa lo que pongan en mi camino, me voy a gozar el acto de pintura y voy a tratar de entender cómo volver ese sujeto en pintura. Para mí eso es importantísimo porque es que nosotros la pintura muchas veces la justificamos desde la pintura. Por el solo hecho de haber sido pintada, ya se justifica como pintura. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad muchísimo más grande como pintores de cada vez que decidimos pintar algo, tratar de entender el por qué lo estamos pintando. Y tenemos que reflexionar muchísimo. Incluso tenemos que poner a prueba lo que entendemos, lo que respetamos, lo que creemos entender acerca de la pintura. Nosotros tenemos que estar dispuestos a cuestionar todas esas cosas. Nosotros no podemos indignarnos si nos atacan ese aparente derecho de pintar, que yo creo que si la reflexión uno la torna a tratar de responder esa pregunta,
uno de pronto se va a dar cuenta que uno puede pintar lo que le pongan enfrente. Uno podría no tener ningún tipo de vínculo emocional con absolutamente nada y si le ponen algo enfrente a uno, pues uno dice, sí, voy a mecánicamente pintar ese estímulo que me están poniendo enfrente. Porque la pintura como técnica es una cosa que se puede definir y es una cosa cuantificable. Entonces, de que seamos capaces de pintar algo, pues claro, pues obvio vamos a ser capaces de pintar cualquier cosa. Pero cuando me refiero a poder pintar algo, yo creo que todos entendemos que me estoy refiriendo a que podamos tener una experiencia significativa durante un acto de pintura. A eso me refiero, a un intercambio que tiene un valor. Porque si no nos importa, pues claro, podemos hacer cualquier cosa, cualquiera. Entonces, esta semana de una manera muy sencilla hemos tratado como de ceder un poco esa capacidad que tenemos de decidir cuál va a ser el sujeto de nuestra pintura y otorgársela a ustedes. Y ustedes son los que nos mandaron un pocotonón de opciones. Y nosotros lo que hicimos fue simplemente coger el celular, hacerle scroll a la pantalla muchísimas veces y eventualmente pues donde Dani ponía el dedo, ese iba a ser nuestro sujeto de pintura. Ayer hablaba yo que el primer encuentro que tuvimos con este extraño sujeto de pintura fue alguien que nos sugirió hacer un patito de hule, un patito de caucho. Yo comentaba ayer que yo tengo imágenes en mi cabeza de personas que han hecho pinturas con patitos de hule y yo no quiero hacer eso. Yo decía, no, yo no puedo hacer nada que se asemeje a eso porque la persona que quiere hacer un patito de hule siempre va a pintar mejor ese patito de hule que la persona a quien le imponen pintar ese patito de hule. Entonces, si yo parto desde esas condiciones donde hay una imposición que me incomoda y que tengo que resolver la pintura con base en parámetros utilizados por una persona que sí disfrutó ese acto de pintar ese sujeto, pues yo voy a perder ahí 100 de 100 veces. Si no conecto con lo que estoy pintando o si estoy tratando de hacer una pintura que no me pertenece, pues nunca voy a poder realmente entenderla como propia. Y apenas yo no la entiendo como propia, pierdo. Esa es una pintura en donde va a haber una desconexión evidente. Yo siempre he creído que una pintura no miente. Es uno de esos actos que está construido con base en la honestidad y apenas uno traiciona esa relación, se nota. Y los observadores se van a dar cuenta de eso siempre. Entonces, yo ayer decía lo importante que era para mí decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esa pintura de patito de hule mía? Así no sea algo que se me haya pasado por la cabeza pintar. Entonces, quizás atándolo con la semana pasada, donde yo les trataba de comentar un poquito sobre quién soy yo y como yo estaba tratando de explorar muchas cosas que pasaban cuando yo era pequeñito, que creo yo son las que me empezaron a construir como artista y como ser sensible, pues me acordé de Beto y Enrique y de Plaza Sésamo y de Enrique cantándole a su patito de hule ahí en la tina llena de espuma. Para mí eso es parte de mi niñez y yo adoraba a Beto y Enrique. Entonces, obviamente tenía que hablar de Plaza Sésamo. Y hubo un momento donde yo decía, pero, ¿qué quiero decir a través de Enrique? Lo utilizo como meme, como uno de esos disfraces horribles que la gente usa como meme o como parte de historia pop. Voy a utilizar ese aspecto de Enrique. De pronto no voy a hablar de nada de eso. De pronto no tengo que hablar de nada a través de Enrique. De pronto solo quiero decir Enrique y patito de hule. De pronto solo quiero evidenciar que cuando pensé en patito de hule, mi mente se fue directo a Plaza Sésamo, ya cuando yo tenía, no sé, 4, 5, 6 años, y que ese fue un momento formativo importantísimo para mí. Y ya, la gente piensa que hay temáticas que son inmaduras para la pintura, porque el acto de pintura dignifica y el acto de pintura tiene que ser sofisticado. Habrá algunas personas que sienten que Enrique no es lo suficientemente sofisticado como para hacer pintura. Yo creo que el impacto que tuvo Plaza Sésamo, digamos, en los 70s y 80s, y que seguramente sigue teniendo, porque ese todavía es un programa de un canal público, el impacto social que ha tenido Enrique como parte de Plaza Sésamo es muchísimo más grande que el que voy a tener yo en mi vida como pintor o el que vamos a tener muchísimos de nosotros como pintores en nuestra vida. O sea, ¿nosotros qué vamos a competir contra Beto y Enrique? No, obvio, no podemos. Ellos son enormes. De pronto esa reacción inicial de decir, no, qué pendejada pintó a Enrique con un patito de hule. No, grande Enrique, grande.
Y para mí fue una decisión personal, tiene que ver con mi niñez, tiene que ver con los valores con los que me crié. O sea, Archibaldo también le enseñaba a uno qué era cerca y qué era lejos. Y el Conde Contar enseñaba a contar, pero la ética y la moral de Plaza Sésamo eran increíbles. Parte de mi formación como ser humano se la debo a Plaza Sésamo. Se me hizo súper chévere que comenzáramos desde ahí. De pronto Patito de Hule sonaba tontísimo. Más bien pintemos a Enrique y al Patito de Hule. Pues ahí sonaba doblemente estúpido. Y no, para mí ese es un perfecto sujeto de pintura, porque tiene que ver conmigo, tiene que ver con las cosas que yo disfruto. Entonces, orgullosísimo pinté a Enrique. Yo le pedí a las personas que mandaran sugerencias de 3 palabras o menos. Y esta persona muy amablemente escribió Despair Apples Hyacinth. Entonces, desespero manzanas jacinto. Despair es como desesperación, desespero. Manzana jacinto. Eso suena re romántico. O sea, eso suena pintura de Delacroix. Eso parece un poema de Baudelaire. Pero pues yo lo voy a hacer un poquitico más manejable porque necesito que sea una pintura mía. Entonces, esa parte como excesivamente teatral que podría inferirse si uno ve esas 3 palabras, le voy a restar un poquitico a eso. Voy a construir este ser casi que fantástico. Yo les soy honesto, yo he visto jacintos, pero yo no sabía que se llamaban jacintos. Les voy a ser absolutamente sincero. Yo apenas leí Hyacinth y yo decía, no, eso es una flor, pero yo no sé cuál es. O sea, si me ponen a decir cuál es, yo no tengo idea. Entonces me tocó buscarla y yo dije, eso es un jacinto, súper bonito. Y vienen de muchos colores. Quise hacer ese como perlado, el que era más claro. Y se me hizo que de pronto tonalmente, y no solo hablo de los valores tonales de la construcción de la pintura, sino que sentía que le venía bien al personaje que iba a crear. Porque es que la persona me puso en apuros diciendo manzanas en plural y jacinto, que pues es una planta que las flores vienen como en un racimo bastante tupido. Entonces hubiera podido optar por hacer una de esas flores y está bien, pero pues quería tratar de entender cómo se siente la totalidad de esa flor. Y yo decía, bueno, pero si voy a hacer esto, si voy a hablar de estas individualidades que componen esta colección de florecillas, pues no quiero ahora hacer lo mismo con manzanas. No quiero ahora hacer un poco tonón de manzanas solo por cumplir con el plural. Entonces de pronto sugerir manzanas anteriores, y la manera como quería sugerir la existencia de esas manzanas era tener esta manzanita chiquita mordida. Y el desespero, pues aquí sí fui como más poético. Lo entendí como las dimensiones de esa manzanita. Esa manzana que termina siendo muy pequeñita y casi que toca manipularla como si fuera algo precioso, algo aparentemente precioso, pero que es algo consumible. Entonces es como si esta figura necesitara de esas manzanillas para sobrevivir o para dotarse de poderes, y está contemplando el hecho de que esta sea su última manzana. Esta pintura de hoy es como tratamos de cumplir con ese reto que nos puso esta persona con esas 3 palabras. Yo me gocé mucho generando este ser. No hice como un diseño de personaje previo, como para decir, no, tiene que ser de esta forma o de aquella, sino que lo fui pintando y fui entendiendo lo que quería hacer en términos de matices, en términos de tono, en términos de forma. Esa parte fantástica, digamos que es algo que yo hoy en día ya no hago tanto, pero que hubo un momento en mi vida que me encantaba hacer. Y pues hoy me acordé de eso un poquito y pues sonreí mientras pintaba y se me hizo súper chévere el acto de pintura. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Espero que nos acompañen mañana. Muchas gracias. Chao.